A lo largo del siglo XX, existieron algunos países que ya no existen, pero no fueron conquistados ni destruidos como hemos visto antes. Eran países que tenían una fecha de caducidad desde el principio. Se crearon y existieron solo temporalmente. Estados que se crearon como consecuencia de una guerra en curso como la Primera o Segunda Guerra Mundial, o como consecuencia de sus acuerdos de paz. Finalmente, fueron absorbidos por sus vecinos, devueltos a sus legítimos dueños o se expandieron, se unieron a otros para existir como los conocemos hoy. Por eso, en este video hablaré sobre algunos de los países temporales que existieron en Europa en el siglo XX. Así que vamos, exploremos el planeta. Ahora comencemos con el video. La ciudad libre de Danzig, que tiene una de las banderas más geniales de la historia en mi opinión. La ciudad libre de Danzig existió desde 1920 hasta 1939 y era una ciudad-estado semiautónoma que consistía en la costa báltica de Danzig, ahora Gdansk en Polonia, y casi 200 ciudades y pueblos en las áreas circundantes. La mayoría de estas 200 ciudades, incluida la propia Danzig, estaban habitadas en ese momento en su mayoría por alemanes. En 1938, el 98% de la población era alemana y solo el 1% polaca. Su creación fue una consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial y su final una consecuencia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero estado de entreguerras, si se quiere. Pero mientras que el Tratado de Versalles tenía como objetivo eliminar Danzig de Alemania, tampoco se la concedió en su totalidad a la recién renacida Polonia. Sin embargo, todavía no era un estado independiente. Se puso bajo la protección de la Liga de las Naciones, un intento de primera versión de la ONU, y existía en una unión aduanera con Polonia. Y Polonia también recibió ciertos derechos sobre la infraestructura de Danzig. De hecho, algunos dicen que la ciudad libre solo se creó para dar a los polacos acceso a un puerto marítimo de buen tamaño. Pero los polacos respetaron su autogobierno interno, tanto que los mismos poderes malignos que surgían en Alemania en ese momento también lo hicieron en Danzig, y en 1936 controlaban el gobierno local. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia, en parte debido a la reclamación alemana sobre Danzig, que quería volver a unir las dos partes de su país por tierra, la ciudad libre fue abolida e incorporada a la subdivisión de Danzig, Prusia Occidental. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el territorio pasó a ser parte de Polonia, hasta hoy. Un dato muy curioso es que el estado temporal existía antes como la República de Danzig, establecida por Napoleón entre 1807 y 1814, para luego ser reincorporada al Reino de Prusia tras pasar un tiempo como títere francés. La bandera que utilizaban era la de las dos cruces blancas, una corona de oro sobre un campo rojo, un conjunto de símbolos que hoy se conoce como el escudo de armas de Gdansk, pero que data de 1410, siendo utilizada por varios gobernantes locales de la zona, como muchos condes del otro lado de las entonces fronteras alemanas, el territorio del zar. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la Entente, Francia y el Reino Unido quisieron especialmente castigar a Alemania por la guerra y querían disminuirla para que nunca más volviera a ser una amenaza. Y todos sabemos lo bien que les funcionó ese plan para lograrlo. Aparte de las multas y sanciones económicas increíblemente altas, le quitaron partes específicas del territorio alemán, territorios estratégicos, ya sea por su ubicación geográfica, su infraestructura o sus recursos naturales. Otro ejemplo de esto, similar a Danzig, fue la cuenca del Sarre. La cuenca del Sarre está situada en la frontera francesa. Su ciudad más grande y la capital de este estado temporal fue Saarbrücken. El territorio se corresponde estrechamente con el estado alemán moderno de Sarre, aunque un poco más pequeño, y entre 1920 y 1935, esta zona altamente industrializada, muy rica en carbón, fue ocupada y gobernada por el Reino Unido y Francia, especialmente bajo un mandato de la Sociedad de Naciones de 15 años. Tenía su propia bandera, una tricolor horizontal azul, blanca y negra. El azul y blanco representaban a Baviera y el blanco y negro a Prusia.
de cuyas tierras se formó el territorio del zar. Durante el mandato, fue gobernado por una comisión de 5 personas, de las cuales una tenía que ser francesa y otra alemana. Emitió su propio correo, sellos e incluso moneda, el franco zarista, lo que nos muestra la influencia francesa sobre el territorio. A medida que las fuerzas del mal antes mencionadas ganaron poder en Alemania, muchos de los que se oponían a ellas se unieron al zar para escapar del régimen totalitario, tratando de apoyar la continuación de la ocupación británica y francesa. Pero como lo había planeado la Liga de Naciones después de los 15 años, se celebró un referéndum en 1935 para que sus habitantes pudieran decidir entre permanecer en un mandato de la Liga de Naciones, unirse a Francia por completo o regresar a Alemania. Los resultados fueron un 0.5% de votos a favor de la unificación con Francia, un 9% a favor de mantener el mandato y un 90% a favor de volver a unirse a Alemania, como lo hicieron hasta hoy. Ahora bien, esto sucedió después de la Primera Guerra Mundial, y este siguiente sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, pero más o menos en el mismo lugar, excepto que esta vez no se llamó territorio zar, sino protectorado del Sarre. Supongo que los franceses realmente vieron esto como una región estratégica e importante. El Sarre francés fue un protectorado de corta duración entre 1945 y 1957, esta vez administrado directamente por el gobierno francés. El territorio estaba separado de las demás zonas de ocupación aliadas en Alemania Occidental y se estableció como una entidad propia. Esta vez, Francia realmente quería ganarse el apoyo de la población local para que finalmente pudieran legitimar una anexión total del territorio. Sin embargo, esta idea fracasó. En 1954, Francia presentó otra idea de un país con 3 zares, totalmente independiente, pero miembro de la entonces recién concebida Unión Europea. La idea incluso contó con el apoyo del canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer. Pero cuando se celebró un referéndum 20 años después del primero, la población local volvió a rechazar el plan. Solo el 32% votó por la independencia y el 67% por la reunificación con Alemania. Pero antes de devolverlo, los franceses impusieron algunas condiciones. Se construyó un canal en el río Mosela para reducir los costos del comercio del acero francés, y la enseñanza del francés en todas las escuelas locales se hizo obligatoria durante algún tiempo. Al reincorporarse a Alemania Occidental en 1957, se convirtió en el estado federal más pequeño, el Sarre, sin contar con las ciudades-estado que se extendían hasta lo que entonces era Italia, pero que ahora es Croacia. El Estado Libre de Fiume. Este estado, representado por una tricolor horizontal de rojo, amarillo y azul, y un águila bicéfala en su escudo de armas, existió. De 1920 a 1924 comprendía la ciudad de Fiume, hoy Rijeka en Croacia, y algunas áreas rurales al norte, con un corredor al oeste que la conectaba con el Reino de Italia. Después de la Primera Guerra Mundial y la desaparición de Austria-Hungría, la cuestión del Estatuto de Fiume se convirtió en un importante problema internacional. En el apogeo de la disputa entre el Reino de los serbios, croatas y eslovenos y el Reino de Italia, las grandes potencias abogaban por el establecimiento de un Estado tapón independiente. El presidente estadounidense Woodrow Wilson se convirtió en el árbitro de la disputa italiano-yugoslava sobre la ciudad y sugirió que Fiume se estableciera como un estado independiente e incluso como la posible sede de la organización de la Liga de las Naciones. Los dos bandos no pudieron ponerse de acuerdo y el Estado Libre solo se estableció después de que las tropas francesas y británicas llegaran y ocuparan la ciudad. Tenían su propia moneda temporal, la corona Fiume, que aparentemente estaba estampada sobre los antiguos billetes austrohúngaros. En 1920, los yugoslavos y los italianos firmaron un tratado en el que acordaban respetar la independencia de Fiume a perpetuidad. Pero la independencia solo fue muy breve. El estado real de la ciudad era un caos administrativo, y en 1924, Italia finalmente la anexó con el visto bueno de Yugoslavia. Como mencioné, el bando inicial que se opuso a los italianos fue el reino de los croatas, serbios y eslovenos.
Esta fue la forma más temprana de Yugoslavia, por lo que supongo que también podríamos considerarla un país temporal, aunque fue más como un período de transición o una forma de nación duradera. En 1938, cuando se trasladó al norte de los Cárpatos, Ucrania, Alemania les dijo a los gobernantes eslovacos locales que o declaraban la independencia y se asociaban a Alemania o permitirían que Hungría los invadiera y ocupara. Temiendo la cantidad de tropas húngaras que ya se encontraban en su frontera, aceptaron y declararon la independencia como Eslovaquia. Después de eso, Alemania invadió la parte restante de lo que era Checoslovaquia, Bohemia y Moravia, a las que llegaremos en un segundo, pero una parte de Eslovaquia, el extremo oriental, por así decirlo, también declaró su independencia de la nueva Eslovaquia independiente. Carpato, Ucrania, se declaró una república libre con el reverendo Augustín Voloshin como jefe de Estado. Parecía ser esencialmente una Ucrania diminuta. Incluso utilizaron los colores ucranianos, azul y amarillo, y declararon que el ucraniano era el idioma oficial de la nación. Y su himno se llamaba literalmente Ucrania no ha perecido, que es el himno ucraniano actual. Sin embargo, su independencia no duró mucho, solo del 30 de diciembre de 1938 al 18 de marzo de 1939. Si tenemos en cuenta el período que ya tenían como región autónoma de Checoslovaquia. Poco después de esta proclamación de independencia, los húngaros la invadieron y en un período muy breve conquistaron la región. Pero como dije, Eslovaquia se estableció como un títere alemán mientras Hungría se apoderaba del resto. Pero al oeste, una parte significativa de la Chequia actual también se convirtió en un protectorado de Bohemia y Moravia, a diferencia de la mayoría de los estados que vimos que se crearon entre guerras o después de ellas. Este se creó durante la guerra con la anexión de la región por parte de Alemania justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1938. Checoslovaquia se vio obligada a aceptar los términos del Acuerdo de Múnich, que fue abandonado por las potencias aliadas, que siguieron una estrategia de apaciguamiento y permitieron a Alemania incorporar los Sudetes, una franja de territorio que consistía esencialmente en toda la frontera checo-alemana. Pero mientras que los Sudetes tenían una gran población alemana, Bohemia y Moravia no puestos eran checos nativos y, por lo tanto, la anexión total no tenía sentido debido a eso. Después del establecimiento de la República Eslovaca Independiente y la ocupación alemana de Chequia, tomaron las tierras restantes y establecieron el protectorado de Bohemia y Moravia. La existencia del Estado llegó a su fin con la rendición de Alemania a los aliados en 1945 y Checoslovaquia se estableció una vez más. Finalmente, las dos naciones se separaron pacíficamente y estas regiones son ahora solo una parte de Chequia y finalmente se están moviendo hacia el sur. El territorio libre de Trieste hoy es parte de Croacia, Italia y Eslovenia, pero durante un breve periodo después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1954, la ciudad de Trieste y sus alrededores fueron algo independientes. El territorio libre de Trieste, en ese momento entre el norte de Italia y Yugoslavia, estaba bajo la responsabilidad directa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El territorio libre fue establecido por un protocolo del Tratado de Paz con Italia para facilitar las reclamaciones territoriales entre Italia y Yugoslavia. Debido a su importancia estratégica para el comercio con Europa Central, se trata de una situación muy similar a la que vimos que ocurrió con Fiume al final de la Primera Guerra Mundial. Su bandera era este campo rojo con una punta de lanza blanca encima. En este cartel del Plan Marshall se muestran muchas naciones europeas con su bandera y Trieste también, aunque con una U y un fondo azul en lugar de rojo. Su administración estaba dividida en dos áreas. Una era la ciudad portuaria de Trieste, con una estrecha franja costera al norte, debido a la ocupación original de la zona. Al final de la guerra, la zona A incluía la propia Trieste y estaba administrada por las fuerzas británicas y estadounidenses, mientras que la zona B incluía el noroeste de Istria y estaba administrada por el Ejército Popular Yugoslavo. La división se realizó a lo largo de la línea Morgan, la frontera entre las dos administraciones militares de la región, los aliados y los yugoslavos.
Esta zona siempre había tenido una gran importancia estratégica para Europa, habiendo sido gobernada por los Habsburgo y la República de Venecia cientos de años antes. En 1977, ambos países firmaron el Tratado de Osimo, que disolvió oficialmente el territorio libre y lo dividió entre los dos países. Como muchos otros, parece que el propósito de su existencia fue solo una solución temporal al problema de las disputas territoriales de la posguerra. Una vez que había pasado más tiempo y las tensiones no eran tan altas, pudieron llegar a una solución pacífica a largo plazo que reemplazó la existencia de estas soluciones a corto plazo. Así que estos son algunos de los países temporales del siglo XX en Europa. Estados, ciudades o territorios que existieron solo por un breve periodo de tiempo como consecuencia de un conflicto en curso, o los acuerdos de paz que los pusieron fin, cómo pronto fueron devueltos a sus gobernantes anteriores, su territorio atribuido a otros o cómo evolucionaron hacia otras formas de existencia como estados como existen hoy. Muchas gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta.